La primera gerenta de un hotel fue mujer. Es hoy, en los hoteles que tenemos acá en Chile, que tenemos 7 hoteles, 6 son mujeres. En 2014, veando 10 años atrás, teníamos 7,7% de mujeres que componían la fuerza de trabajo de la minería. Hoy en día el número de 2025 es 23%. El liderazgo femenino y la gestión femenina siempre ha estado muy involucrada, muy integrada y ha sido nuestra esencia. Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Bienestar en Serio. Hoy es el primer capítulo de nuestra segunda temporada y vamos a hablar de un tema total, muy interesante. Hoy vamos a hablar del bienestar, pero mirado desde el bienestar en terreno, donde se trabaja con turnos, alta demanda, servicios de continuidad operacional. Y para dar contexto, voy a partir por un dato. El 2025 Chile recibió casi 6 millones de visitantes internacionales, subió casi un 5%, un 15% antes, o sea, más que el año anterior, y eso pone una presión real en la operación turística a nivel país y hotelera. Estas mismas variables ponen presión porque hay que seguir incentivando esta industria. Y en la minería también hay señales de cambios importantes. La participación femenina en la gran minería llegó al 24% del segundo semestre. Yo creo que tú tienes cifras que pueden estar un poco más actualizadas, pero ha sido uno de los grandes cambios. Y la pregunta es cómo se están ajustando las reglas y las prácticas para que todas las personas, incluso las mujeres, no solamente ingresen, sino que puedan quedarse y desarrollarse dentro de cada una de estas industrias. Este episodio es de buenas prácticas, decisiones concretas, hábitos de liderazgo y lo que realmente funciona dentro de sus respectivas industrias. Por lo mismo, ustedes como invitados vienen a hablar desde su experiencia, de manera muy generosa, desde su experiencia personal, para aportar a la conversación del bienestar en terreno. Así que muy bienvenidos. Quiero partir presentando a Javier Santibáñez. Es un líder de personas con más de 20 años de experiencia en industrias operativas, con foco en minería, relaciones laborales y transformación cultural. Ha trabajado en distintos países y tu mirada aterriza el bienestar con decisiones muy concretas. Diseño del trabajo, estándares y liderazgo en terreno. Y aquí a mi izquierda tengo a Daniel Mendoza. Daniel es psicólogo, MBA, con trayectoria en gestión de personas, cultura y talento en distintas industrias de servicio y operación. Tú sabes de operaciones intensas, especialmente con todo lo que tiene que ver con hotelería. Y la idea es que hoy podamos conversar de cómo se sostienen los equipos, los turnos, los servicios, sin descuidar el bienestar y el desarrollo de carrera, al mismo tiempo de entregar un servicio de excelencia. Así que muy bienvenidos, gracias por participar. Y quiero partir preguntándoles a cada uno, de manera muy breve, cuando ustedes miran sus industrias hoy, ¿qué cambio positivo les parece más relevante sostener para que haya un desarrollo del bienestar y de las personas dentro de su equipo? ¿Algún cambio que ustedes han experimentado en los últimos años? Bueno, yo primero que todo, antes de responder eso, lo que tú mencionas, esto de la llegada de extranjeros, nos has hecho muy bien, ¿verdad? Porque nuestro negocio depende de eso, por lo menos la hotelería. Estamos muy agradecidos que estemos recuperando, porque fíjate que todavía no se recupera el monto o la magnitud de antes del 2019. Entonces, esto ha sido como una recuperación paulatina, pero aún así, la recuperación también cuesta recuperarse en términos de las operaciones, la capacidad, de qué es lo que tenemos que hacer para que nos siga yendo bien y podamos dar la misma atención de excelencia que queremos dar. Pero fíjate que lo vemos como una buena noticia y yo creo que nuestros equipos también. Si nos va bien al negocio, nos va bien a todos. Son vasos comunicantes de manera directa, entonces lo tratamos de transmitir. Y frente a tu pregunta de qué cambios respectivamente a las mujeres, nosotros, fíjate que somos una empresa donde el 62% son mujeres, o sea, somos una empresa de mujeres. Y hemos revisado todos los índices y la verdad que en los sueldos, en el crecimiento, se mueve de manera igual, los ascensos hacia jefatura, siempre mujeres. Y yo creo que cumplen un rol fundamental. Somos una empresa de muchas familias. Ayer creo estábamos viendo un análisis donde la mayoría de nuestras mujeres, no la mayoría, me equivoco, un 40 y tanto % de nuestras mujeres pertenecen a familias, que según entiendo, porque nos acompañó una consultora, eso es mucho más de la media. O sea, nuestra empresa es muy familiar, con muchos vínculos de apoyo. Entonces, en ese contexto, ¿qué
cosa, qué iniciativa, qué acción nos ayudaría a sostener esto es pensar como familia, pensar como en qué desafíos tienen las mujeres con sus familias, qué desafíos tenemos nosotros como familia, y ser bien consistente en eso, bien empático, con un liderazgo muy cercano, siempre adaptándonos a estas necesidades, siendo muy concreto, muy equitativo, pero siempre pensando en que las personas que componen son principalmente familias, y son principalmente mujeres con familias. Agarrándome de tu respuesta, esa iniciativa de que una consultora les haya levantado información sobre quién compone tu industria o tu empresa, eso puede haber sido un cambio que antes tal vez tú no habías hecho ahí. En ese nivel de detalle no. En ese nivel de detalle no. De mujeres sí, de mujeres por grupo etario, por supuesto, pero no de que la mayoría de las mujeres estaba integrada en un grupo familiar. Claro, tiene pareja o tiene un marido o alguien que lo y eso acompaña en las labores. Como un factor de apoyo que traen ellas. O sea, que en el fondo tienen una familia, tienen un propósito, tienen algo que tiene más fundamento o más que fundamento, más sustento en muchas situaciones. Pero también trae muchos desafíos. Claro. ¿Quién cuida a los niños? Estoy acá trabajando y tengo problemas en mi casa al mismo tiempo. Turno 6x1, que solamente tengo un día donde estoy entero en la casa. Entonces ahí... el liderazgo, la cercanía, la verdad que es bien relevante. Y tenemos una escala, y yo creo que también lo hemos hecho bien en el sentido de que las personas que componemos la empresa tienen esa mirada, tienen esa empatía, pero hay que mantenerla. Un tremendo desafío, pero después vamos a entrar más en detalle en las prácticas más o ejemplos de qué es lo que están haciendo ustedes. Y por tu parte, Javier, ¿qué cambio has visto en la industria? Que la minería sí ha tenido cambios significativos. Se lo propusieron como industria impulsar la participación femenina. Cuéntame un poco tú de tu experiencia en todos estos cambios. Súper. Primero que nada, gracias Javier por la invitación. Me encantó la posibilidad de estar acá y además poder compartir este espacio con Daniel, que es un viejo colega. Un honor estar aquí con ustedes. Después pueden contar una anécdota porque ustedes eran compañeros de universidad, así que una de esas después se cuentan alguna historia entretenida. Pero no es para ahora. Así es. Bueno, la industria minera, la verdad es que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Lleva 15, 20 años con una transformación brutal. Desde un dato que siempre menciono, lo encuentro súper interesante en términos de inclusión y bienestar, es que en Chile hasta 1996 estaba prohibido el ingreso de mujeres a las minas, por ley. Hay una ley que lo prohibía. Y esa ley estaba sustentada en una especie de mito, creencia, de que cuando una mujer ingresaba a una mina, la mina se ponía celosa. Y frente a ese celo se producían accidentes. Entonces, justamente por un interés muy legítimo de resguardar la seguridad de los trabajadores, decían que no ingresen mujeres, aquellos que creían en ese elemento. Y bueno, sorprendentemente se derogó esa ley, se modificó, pero el cambio después social de que empezaron a ingresar realmente fue muy lento. O sea, el año 2010, que me traje unos datitos para acompañarme, siempre ayudan. En el año 2010 habían cerca de 11.000 mujeres trabajando en la minería, 11.000. Y el 2024, 14, 15 años después, había subido a 38, o sea, se había triplicado el número. Triplicado. El 2014, veando 10 años atrás, teníamos 7,7% de mujeres que componían la fuerza de trabajo de la minería. Hoy en día, el número de 2025, lo más cercano que yo tengo, es 23%, efectivamente, 23.1%. O sea, más que se duplicó, se triplicó, literalmente. Entonces, esa transformación, obviamente que no es gratis, requiere mucho esfuerzo de la compañía. Y conectando con lo que mencionaba Daniel, hay que entender qué significa socialmente, porque la minería también tiene sus particularidades en términos de los turnos que tienen que realizarse en faena, 7x7, 4x3 y otros. Hay varios, dependiendo si son empresas contratistas o mandantes. Y las mineras también varían mucho por su ubicación. O sea, hay mineras que están muy favorecidas en su localización cercanas a ciudades, a nivel cercano al mar, y otras que están en la mitad de la montaña, las cuales demora 3-4 horas en subir, están con una gran altura geográfica, lo cual genera desafíos
además no solo de la distancia, sino que en términos de salud. Entonces, el entender a la familia, entender a las personas, entender su demografía, de dónde vienen, quiénes son, yo creo que es un punto inicial, como decía Daniel. Mira, yo encuentro que esta transformación que tú decís, han pasado 15 o 14 años, cómo se han triplicado los números, hace un cambio relativamente, o no, muy rápido para ver la magnitud que han alcanzado. Se han sabido adaptar a nuevas tendencias o a ampliar, pero ¿de dónde vienen esos cambios? ¿Qué impulsó estas transformaciones en su industria? Ustedes han tenido que adaptar durante la pandemia, post pandemia, son cambios importantes. ¿De dónde vienen? ¿Cómo ustedes trabajan? Más allá de conocer quién forma su organización, que imagino que levantan datos de manera interna, ¿cómo se producen esos cambios? ¿Qué los lleva a generar esta transformación? Son dos industrias relativamente pioneras en la planificación, en cómo lo integran. En el caso de la minería, yo creo que uno de los grandes impulsores de la transformación social tuvo que ver con la escasez de mano de obra. El crecimiento de proyectos en la minería ha sido muy significativo y la minería es uno de los grandes contribuidores al PIB de Chile. Somos el país, el principal productor de cobre del mundo, tenemos la mina más grande del mundo de cobre. Entonces, esos proyectos no se sustentan solos, requieren inversión permanente. Y esa inversión requiere mano de obra, que empresas constructoras, ingenieras, servicios, y cuando tú tienes personas arriba construyendo, necesitas ofrecerle todos los servicios asociados, entre ellos la hotelería, por ejemplo, o la alimentación, los transportes. Entonces, la inversión se multiplica y requiere mano de obra. Y esa mano de obra no la tienes en una región solamente, la tienes que ir a buscar. Entonces, no es suficiente quedarse con la mano de obra masculina, por así decirlo. Y de otro lado también yo creo que va el impulso hacia una sociedad que busca madurez, ¿eh? Y que aprende de otros países también. Y todo el aspecto de inclusión, la misma ley de inclusión que se aprobó, va impulsando este tipo de cosas, ¿eh? Que ayudan a favorecer la llegada de diferentes aristas de la sociedad que hacen más diversa la minería. Por supuesto. Mira, yo tengo una situación bien distinta. Tradicionalmente nuestra industria ha sido más femenina. Desde el inicio, si me remonto, yo no estaba ahí, yo llevo 6 años acá, que es un buen tiempo, pero nuestra compañía tiene 30 años. Si me remonto a los inicios, la primera gerenta de un hotel fue mujer. Si es que es hoy, en los hoteles que tenemos acá en Chile, que tenemos 7 hoteles, 6 son mujeres. Entonces, en el fondo, el liderazgo femenino y la gestión femenina siempre ha estado muy involucrada, muy integrada y ha sido nuestra esencia. Quizás ahora es distinto que antes, o ya se ha matizado un poco más, pero en los años 90, a principios del año 90, mucho más que ahora, la hospitalidad está asociada con lo femenino. Y habían carreras, por ejemplo, había una carrera que todavía existe en la Universidad de los Andes, que es Administración de Empresas y Servicios, que antes era solamente de mujeres. Ahora ya no, ahora ya entran también hombres. Entonces yo creo que nos ha pasado al revés, de que se han ido integrando cada vez más hombres a este ámbito, a este trabajo. Pero siempre ha sido así, siempre ha sido. Y por supuesto siempre ha tenido aristas o desafíos propios del ámbito de la mujer, de la familia, de los niños. Yo voy a los hoteles, de repente veo a la gerenta general del hotel y está con sus 2 niños en la oficina. Lo pasan muy bien porque es hotel, entonces también les gusta estar ahí. Pero siempre existió ese entendimiento, ese conocimiento, que es imposible separar lo que es la familia del trabajo. Pero ahí tuviste con un punto que es muy relevante. La semana pasada fui a un evento de Deloitte, lo voy a nombrar Feliz de la Vida, en donde ellos analizaban la participación femenina a niveles directivos. Las cifras eran durísimas y también parte del estudio decía que si uno analiza el perfil de las distintas consultoras o de los tomadores de decisión en Chile, se puede llegar a un solo perfil. La gran mayoría eran hombres, ingeniero civil o comercial de la Universidad Católica, y ellos tenían el 95% de la participación de la toma de decisiones. Y solamente habían 3 mujeres en toda la muestra. Increíble. Entonces,
Tú siempre has tenido, o en tu industria, han tenido mujeres como parte de la toma de decisiones. Así es. Ustedes, o sea, el área de minería, ha aumentado un montón la participación de los como encargos más de tomadores de decisiones que son mujeres. En tu industria, ¿cómo aporta el contar con mujeres? Porque de verdad yo creo que son las dos industrias donde más participan mujeres a nivel de toma de decisiones. Es bien interesante el tema de diversidad de género a nivel de liderazgo, porque conversando, por ejemplo, con personas que tienen muchos años en la minería, y decían, bueno, ¿cómo era cuando no había mujeres o las primeras mujeres? La mayoría estaban en posiciones de administrativas, como de soporte, y no era extraño que ingresara a una mujer a un casino y era la única mujer. Y habían, de hecho, muchas que se ponían a tocarlos, a golpear los tenedores para llamar la atención, algunos por superstición y otros por otros motivos, pero cosas anecdóticas del momento. Y en la medida que las mujeres han ingresado más a carreras profesionales, a carreras técnicas, han salido, se han abierto otras posibilidades en el fondo, yo creo que eso ha permitido ir premiando más, ingresar y hacer carrera. Pero la minería, por ejemplo, es una industria muy especializada, entonces requiere años para adquiriendo experiencia. Entonces las posiciones de mayor seniority, pero no de liderazgo, sino que técnicamente hablando, todavía yo creo que son ocupadas mayoritariamente por hombres. Hay un gran esfuerzo por ingresar una dotación más diversa, y no solo mujeres, sino que en varios otros aspectos, en las posiciones de entrada. Y también directo a nivel de posición de liderazgo, que vienen influenciados probablemente por personas que vienen de otros países. O también hay un factor súper interesante que ocurre en la minería, yo no sé si ocurrirá también en la hotelería, que es la tecnología. La tecnología ha abierto espacio a nuevas posiciones y a trabajos que antes tal vez requerían una experiencia más de terreno, o incluso en la parte mecánica, etcétera, más física, si tú quisieras. La tecnología ha permitido diversificar las posibilidades de posiciones y también hacer que algunas de ellas puedan ejercerse no necesariamente desde la mina, sino que desde un hogar o desde un centro remoto de operaciones. Muchas mineras hoy en día cuentan con centros integrados de operaciones que operan los equipos a distancia, o los monitorean o los programan dependiendo cuál es el nivel de penetración que tenga la tecnología. Entonces, todo este mundo de la tecnología yo creo que ha sido un fuerte apalancador de la diversidad, al menos en la industria minera. Y eso es uno de los elementos que explica por qué han llegado más mujeres a la minería, y no solamente en las posiciones basales, sino que a nivel de liderazgo. Perfecto, que lo mencioné porque ¿cómo vamos a esperar resultados distintos o adaptar mejor nuestras industrias, preparándolas para que exista una verdadera o una mejor conciliación, una corresponsabilidad o un bienestar mayor dentro de los colaboradores, si solamente se tiene una mirada o la misma mirada en todos lados? Es como si en una mesa somos todos iguales, se necesita complementar. Y yo creo que algo muy importante que salía en ese estudio era que todavía tenemos mucho camino por recorrer en ese sentido, pero nada, los felicito que su industria se da o se está dando más esta manera como complementaria de ver soluciones. Ya, ahora yo les quiero hablar de otro tema. Cuando ustedes, ¿cómo diseñan el trabajo que tiene más impacto en las personas? ¿Pueden proyectar carreras con roles operativos o impulsar la permanencia? ¿Desde qué tipo de prácticas pueden impulsar el desarrollo de carrera de las mujeres o de las nuevas personas nuevas que están entrando a sus empresas? Mira, yo esa pregunta me gusta abordarla desde el desarrollo de carrera integral, o sea, hombres, mujeres, gente que tiene distintos tipos de estudios, intereses. Yo creo que, dado que nosotros tenemos una empresa donde trabaja la mayor cantidad son mujeres, el ser bien objetivo en los criterios de identificación de talento, realmente, ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando va un huésped y agradece a alguien, ¿quién es esa persona? ¿Quién es la persona que tiene más agradecimiento? ¿Quién es la persona, no sé, te voy a decir cosas operativas, que hace las camas más impecables, que las deja sin ninguna raya, con limpieza, etcétera? Es ir viendo, por lo menos en nosotros, esos aspectos. Y generalmente van siendo mujeres, porque hay más mujeres y lo hacen muy bien,
También yo creo que hay algo que pasa, que la impecabilidad en una habitación, también he visto que generalmente se da más con mujeres que con hombres. A veces los hombres, no todos por supuesto, pero algunos tienden a no ser tan detallistas, quizás con otro trabajo, con algo más de mover muebles, pero en las camas, en la parte del detalle, yo creo que hay una visión de impecabilidad esencialmente femenina. Entonces, como en la toma de decisiones del desarrollo, siempre siendo muy objetivos, cuáles son los criterios y qué es lo que yo quiero lograr y quién es la persona que está más adecuada para asumir ese rol, ¿ah? Sin distinción, ¿ah? Y sin distinción, y algo bien importante desde mi punto de vista, mirando a largo plazo, ¿ah? Porque acá hay algo, yo creo, relevante que me imagino yo, no nos pasa a nosotros, pero me imagino que podría incidir en la toma de decisiones, ¿ah? De una mujer que tiene hijos, que tiene otras responsabilidades, por lo tanto, es la persona que va a asumir ahora, no, pero es que fíjate que ella no sé si va a estar el próximo año porque va a tener a su guagua. Bueno, está bien, pero miremos a largo plazo, porque esa persona después vuelve y las relaciones son duraderas. Entonces una práctica también es eso. Oye, bien, ¿ah? Pero pensemos en ella, si después va a volver y queremos que se siga desarrollando en nuestra empresa. Y lo hemos hecho así, ¿ah? Tenemos una empresa que es así, tomamos decisiones independientes de eso, ¿ah? Incluso después cuando se reintegra, bueno, ahora un rol de mayor responsabilidad, o sea, siempre mirando más a largo plazo, ¿ah? Y yo creo que integralmente, hombres o mujeres, siempre mirar a largo plazo, pero yo creo que esa mirada a largo plazo incide mucho más en la posibilidad de desarrollo de mujeres. Y pensando en esa mirada a largo plazo, ¿cuál creen ustedes, estas preguntas para los dos, es el dolor, pensando en el bienestar de sus trabajadores, el dolor más grande que tiene su industria? Yo lo tengo identificado, muy claro. Nosotros, cuando hablaba recién Javier de la tecnología, de cómo ha ayudado, claro, ayuda mucho. En la minería me imagino que es una empresa también que requiere de alta tecnología para las operaciones, es más fácil aún. Pero hasta ahora la hotelería es muy presencial, es el negocio presencial, o sea, nosotros al revés, queremos que la gente trabaje presencial porque así nos va mejor a nosotros, porque va a necesitar hoteles, ir a reuniones cara a cara, ¿no? Ojalá no online, o que se complementen, pero siempre que suba la presencialidad. Ya, pero en el fondo con eso, ¿qué nos pasa? Es que nuestro trabajo es presencial. Entonces ahí, con el trabajo y familia, con esta doble presencia, como se define en algunas encuestas, pucha, es difícil, es más difícil compatibilizarla, ¿eh? Entonces ese es uno. Y lo otro es que la hotelería funciona también, la minería me imagino que también, 24/7, todos los días, ¿eh? Y además funciona en el ciclo contrario a la mayoría de la gente, porque los hoteles se empiezan a llenar a las 7 de la tarde, tienen la vida en la noche, cuando nosotros ya estamos en la casa, ¿eh? Pero siempre tienen que haber alguien trabajando ahí. Entonces los turnos rotativos y la presencialidad en la hotelería es un desafío bien importante para esta integración. Y antes de pasar contigo, Javier, sobre el principal dolor, ¿alguna buena práctica que tú hayan hecho un brainstorming, hayan pensado y hayan implementado, y tú decís, esto sí tiene impacto en el bienestar en terreno de nuestros trabajadores? Sí, mira, yo creo que pensando en la doble presencia, Mira, la práctica, esto no lo digo yo, sino que lo dicen las mismas personas que trabajan. Cuando yo hablo con ellas, me gusta mucho hablar con ellos, pero la mayoría son, como dije, mujeres en los hoteles. ¿Qué cosas destacan? Entonces yo me afirmo eso. Mira, primero que todo, el liderazgo cercano. Y tenemos la suerte que la mayoría de los líderes son mujeres, por lo tanto hay una empatía, hay más posibilidades de que haya empatía. No es que siempre se da, por supuesto que siempre hay casos puntuales que tenemos que trabajar, pero fomentar que lo importante es escuchar, tener empatía, ponerse en los pies del otro, de qué es lo que pasa. 2, tener claridad y ser bien riguroso en la planificación de los turnos. Por ejemplo, los turnos funcionan de esta manera y van a funcionar de esta manera. No cambiar los turnos, porque al final la gente necesita planificación, necesita saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo programarse, hablar con alguien de la familia, oye, hoy día, el próximo jueves, tú me puedes cuidar a los niños, al vecino, la vecina. Entonces ser también muy riguroso en eso, en los turnos, ellos lo dicen como, esta empresa es seria, pero seria en el sentido que en verdad hace bien las cosas y cumple. Entonces también eso yo creo que es muy, muy importante.
eso, el liderazgo cercano, que la empresa sea bien seria. Y tercero, yo diría, tener un lugar de trabajo bien acogedor, ¿ah? Que sea muy agradable, pucha, qué rico que yo estoy trabajando acá en un lugar bien, con buena temperatura, buenos olores. Pucha, la hotelería es así, entonces que hoy no paso frío en invierno, no paso calor en verano. ¿Ah? En algunos hoteles, por ejemplo en Iquique, estoy todo el rato bajo un techo, en un lugar limpio, rico, agradable. Yo diría que eso, liderazgo, ser bien riguroso y cumplir bien con las reglas de los turnos. Y 3, tratar de que el lugar donde trabajamos sea lo más agradable, y no solamente en el sentido físico, sino también en las relaciones, y que la hospitalidad va para afuera y la hospitalidad va para adentro. Perfecto. Javier, el principal dolor. Yo creo que Daniel ya me robó varias de las ideas, pero para no repetir, hay varias cosas que yo creo que son aplicables para diferentes industrias, y esa es la realidad. Pero en la minería probablemente, dependiendo a quién uno le pregunte, pero yo creo que habría bastante consenso de que la preocupación o la prioridad, tal vez interpretando el concepto de dolor, es la seguridad. La seguridad en la minería es la licencia de conducir. O sea, sin seguridad no hay minería, simplemente. Y cuando una persona se sube al bus y parte a la mina, o se sube al avión, o sube a lo que sea, está dejando su familia, está dejando su vida atrás, está dejando todo. Y hay una serie de personas que están usualmente esperando, bueno, ¿cómo va a volver? ¿No va a volver? ¿Qué va a pasar? La minería ha evolucionado brutalmente en eso en Chile, pero yo estuve ahora en el verano justamente en Concepción, y fui a visitar ¿cómo se llama? El del diablo se llama se me fue el nombre de la... pero esta mina que hay en Lota, y que allá nos contaban el chiflón del diablo. Eso, perfecto. ¿Has estado? Sí, fui también. Sí. Oye, es una experiencia que se la recomiendo a cualquier persona, culturalmente aprender qué era esa vida. Y decían que era tan duro el ambiente que tenían que ingresar con sus hijos a trabajar, porque si se caía, se desprendía el techo y se moría la persona, el hijo tenía que seguir trabajando para que no echaran a la familia de la casa. Entonces, la seguridad era todo, era por lo cual vivías, operabas y hacías todo. Hoy en día en la minería, la seguridad hace que las personas cuando llegan a trabajar se vuelvan y llegan a su casa completo. Yo creo que esa es la prioridad ante todo. Y estamos expuestos a una gran cantidad de riesgos, gran cantidad, o sea, desde físicos, pero también la altura, el apunamiento, los químicos, el sílice, etcétera. Es infinita la cantidad de riesgos que hay en la minería. Y yo creo que si es que eso no se cumple, nadie está tranquilo. Y por lo tanto es difícil hablar de diversidad, es difícil hablar de compromiso, difícil hablar de desarrollo, de lo que sea, si no estamos como con lo básico. Como cuando Daniel hablaba de la temperatura, de las condiciones, la seguridad es lo básico. Que yo sepa que voy a volver completo a mi casa como salí. Y eso no es solamente la seguridad física, sino que es la seguridad psicológica. Cuando Daniel hablaba de la doble presencia a veces que uno tiene, toda esa preocupación porque yo no estoy con mi familia, no estoy llegando en la noche ni siquiera a verla, no sé qué le está pasando, y si ocurre algo con mi hijo, con mi hija, con mi marido, mi señora, quien sea, es muy difícil llegar y subirse y llegar hasta allá. O sea, la distancia al menos son 5 horas entre que te subiste al bus y llegaste, a menos que tengas la suerte que vives en la comunidad cercana, que no es la mayoría, no lo es. Entonces, usualmente al menos es como 1/3 de la dotación la que vive en una zona, en la región, que ya estamos hablando de 2 a 3 horas al menos. Y muchos viven en Concepción, en el sur, o en Santiago, en Viña, Quinta Región, muchos en La Serena también. Entonces, esa salud mental y salud física, yo creo que es lo esencial para poder construir cualquier cosa, y incluso la diversidad. Entonces, cuando pensemos en espacios diversos, tenemos que pensar en cómo entregamos o favorecemos esa salud también por una persona que tiene una característica diferente, sea si una comunidad local, una persona de origen indígena, una persona con discapacidad, una mujer o quien sea. Y que yo parto del punto inicial que decía Daniel, que es conectar con la persona, saber qué personas tenemos acá y cómo le estamos ofreciendo condiciones para eso. O sea, y sobre esa conexión
que Daniel y usted tienen punto en común. ¿Cómo se levanta? ¿Cómo crean esa conexión con tanto movimiento? Porque ustedes no paran nunca. La persona que está trabajando en tu hotel o en las minas no puede estar con el celular, siempre está preocupado. ¿Cómo levantan, cómo conectan con la persona para saber qué es lo que está pasando con ellos, como a nivel fuera del horario de oficina, o sea, como a nivel más personal por la salud mental, sin que, por ejemplo, pasa a veces que cuando las mujeres tienen, oiga jefe, tengo que pedirle permiso porque sabe que mi hijo se agarró, tuvo un problema en el colegio, tengo que irme, sin que pase por falta de profesionalismo? ¿Cómo uno conectar y cómo romper el mito de que las mujeres son cachos porque nada, tienen familia y es más complejo? ¿Cómo lo han hecho en sus respectivas industrias? Mira, es bien sutil la manera de aproximarse a una verdadera conexión, una conexión que tenga alguna interferencia en lo que pasa. Mira, yo creo que primero que todo, lo dijo recién Javier, lo dijiste tú, en el fondo todos estamos trabajando acá y todos tenemos que saber que tenemos otros intereses, que tenemos vida, que tenemos familia, que somos personas, porque el trabajo es una parte de lo que somos, una parte muy importante. El 30% según los estudios. Claro, pero una parte muy importante de mi vida, pero mi vida es mucho más que eso. Mi vida es mi trabajo, mi vida son mis hijos, yo creo que eso es lo más importante para mí, mi señora, por supuesto. Y en el fondo, tener siempre claro eso, eso, y desde el reclutamiento, desde el inicio. Yo me preocupo mucho, mi jefe también se preocupaba mucho, y tenemos una máxima de cuando conocemos a una persona, ver si esa persona, y lo voy a decir, la palabra suena como si es íntegra, pero ¿qué es íntegra? No, que la persona realmente tenga intereses, que una persona que tenga vida, y hay una palabra que también ocupa, que no queremos marcianos, queremos seres humanos en la compañía, queremos gente que... Y eso siempre mirarlo, y es muy importante. Entonces, de partida sí ya partimos por esa base, que la gente que trabajamos acá somos personas, y somos personas con todos nuestros intereses, ya es más fácil empatizar, es más fácil mirar... Pero esa mirada como corporativa es más bien una misión, o sea, una visión más cultural, que tú mismo dijiste, mi jefe me dice, es una visión que desde el liderazgo de tu empresa tal vez han estandarizado procesos que busquen eso como cultura, o se ha dado de manera... No. Sí se ha dado de manera estandarizada, por supuesto que lo tenemos en nuestras evaluaciones de desempeño, lo tenemos también en los parámetros de identificación de talento, lo tenemos en clima, tenemos miles de charlas, capacitaciones, lo transmitimos, pero es muy importante, fíjate, quiénes integramos la compañía. Yo creo que ahí el ADN de quienes se integran, quiénes son las personas que están acá, tienen que ser personas que realmente sean hospitalarias. Y si es que me remonto, ¿qué significa hospitalario? Hospitalario es que realmente tú quieres recibir bien a tus huéspedes, quieres hacerlos pasar un buen momento, quieres que se sientan como en casa. Una acogida. Con acogida. Y yo creo que es imposible que seas así con tus huéspedes si no eres así con tus pares, si no eres así con tu equipo, si no eres así con tu equipo, quienes están bajo tu reporte, quienes están otras áreas, al lado, arriba, todos. Y es muy importante. Entonces esa consistencia entre lo que hacemos y cómo somos con nuestro equipo es muy importante. Y después, frente a tu pregunta de, pero ¿cómo conectas? ¿Cómo ves eso de las necesidades del día a día? Que son de repente de que no pasen porque las personas quieren sacar la vuelta, no sé, quieren... Mira, la verdad que simplemente teniendo un liderazgo bien comprometido, bien activo. Si un episodio está bien, 2 episodios, al final 3 episodios, bueno, puede pasar, pero generalmente no pasa. Generalmente son episodios aislados, y es entender muy bien en qué está la persona, en qué consiste su familia, conversar en el día a día, estar enterado. Hay una práctica muy buena que la aprendí en otra empresa, que era siempre en las reuniones, cuando partimos las reuniones, preguntar ¿en qué estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Y la mayoría de las veces salen cosas muy buenas, así como, no, me pasó esto, oye, tuve esta aventura el fin de semana, fíjate, pero no, a veces estoy problemado porque
porque mi mamá se enfermó, porque tengo un hijo que le está yendo mal en el colegio. Entonces en esa dinámica de conectar, de saber lo que pasa, yo creo que es muy fácil distinguir cuando realmente una persona necesita ayuda, necesita una excepción o no. Y yo creo que lo hacemos bien en ese sentido, lo hacen bien los equipos, los gerentes, lo hacemos bien como compañía. ¿Y ustedes como empresa se preocupan de contar o analizar o ver bien las situaciones con alguna métrica, con algún reporte, con algo que deje por supuesto, seguimiento? Por supuesto, y lo vemos porque tenemos los controles, entonces el ausentismo y la persona cuántas veces falta, pero fíjate que no es el único indicador. No. El otro indicador es cómo lo hace cuando está trabajando y cómo lo hace cuando no tiene problemas y cómo la reconocen los huéspedes cuando no tiene problemas. Entonces es un indicador más dentro de muchos. Perfecto. Pero hay que tomarlo con esa categoría y hay que tomarlo también con el conocimiento de por qué la persona necesitó ayuda en un minuto en particular. Y fomentamos eso, fomentamos en que tengamos que entender siempre en que todos tenemos mucha más vida más allá del trabajo. Perfecto. Yo creo que Daniel de nuevo me sigue robando la idea, así que tengo que ponerme más creativa acá. Pero A la otra parte es tú. sí, parece que trabajaste en la minería tú, Daniel. Oye, tu industria por lo general tiende a poner métricas a todo. ¿Cómo lo hacen en esta conexión con las personas? A ver, yo creo que deben haber diferentes prácticas por las compañías. En la minería tiene bastante presencia internacional y las empresas vienen marcadas por sus orígenes y sus propios países, las culturas. Yo creo que eso es una realidad, incluso las empresas chilenas también. Unas ocupan más métricas, otras menos, pero eso es un punto de inicio. Pero yo me quedo con un punto que mencionó Daniel, que es la conexión. Y esa conexión lo veo como las compañías crean espacios de conexión o espacios de diálogo, espacios de encuentro. Cada uno desde su cultura va a buscar mecanismos, si son las encuestas, o son focus group, o son capacitaciones, o son... creo que no hay una única ni una varita mágica en eso. No, por supuesto que no. ¿Cuál hace más sentido para la cultura que tiene esa compañía, pero que existan esos espacios de diálogo? Que existan esos espacios donde yo me conecto y puedo preguntar cómo estás, qué te está pasando, cómo está tu vida, y te puedo contar un poco de mí. Me pasó, por ejemplo, en una frase que me encantó, en un congreso que fui hace un tiempo atrás de relaciones laborales, donde se paró adelante un dirigente sindical a contar su experiencia. Y él dijo, el facilitador le preguntó, ¿qué es lo que más te gustaría decirle a todos los empresarios, a todos los dirigentes sindicales, a todo el mundo? Y yo dije, aquí se viene la frase. Sí. Me dijo, me gustaría decirles que no nos tengan miedo, que no le tengan miedo a los dirigentes sindicales. Y a los dirigentes sindicales me gustaría decirles, no le tengan miedo a la empresa, porque lo que necesitamos hacer es conversar. Necesitamos hablar de las cosas. Y hay millones de canales, no solamente así como están las encuestas y lo de las canales puede ser de denuncia a propósito de la ley Carin, pero están los sindicatos, son canales que también traen una gran cantidad de información, grupos, comités, etcétera. Yo creo que el espacio, la clave está en generar estos espacios, pero espacios que tengan una validez cultural en esa compañía, no el espacio de la práctica que le copia a la otra empresa. ¿Y qué es la variable clave en eso? Ahí voy a conectar con otro punto que también mencionó Daniel, el liderazgo. Ningún espacio va a poder garantizar el 100%, salvo el líder que conoce a la persona. Entonces, ¿cómo invertimos en formar, en atraer, en desarrollar líderes que realmente conectan con las personas, dada la cultura de la compañía y la industria en la que están, con las dinámicas propias de cada una? Pero esa es la variable. ¿Sí han escuchado ustedes esta frase bien típica de el talento atrae talento? Un buen coach atrae un buen equipo, un buen líder es seguido por un buen equipo. Bueno, yo tengo la mía, que es la diversidad atrae diversidad. Si yo tengo líderes que realmente son diversos en alguna característica, promueven la diversidad y otros los siguen y esto se multiplica. Si yo tengo líderes mujeres, podría tener tal vez una líder mujer que es extranjera y por lo tanto atrae diversidad extranjera. Si tengo una líder mujer que llega a ser senior, va a darle una mirada diferente también a promover
a cómo cuidamos de las personas de mayor edad y aprovechamos ese talento que está en el mercado. Si tengo personas, líderes, mujeres, por ejemplo, si invierto en eso, con alguna discapacidad, van a promover también la inclusión de discapacidad. Entonces, el tema género yo creo que ha sido como un punto central, que se ha promovido en la inclusión y la diversidad en general en la industria, pero cuando realmente se vive con líderes que realmente lo viven y lo traen, se multiplica hacia otras aristas. Y eso va impulsando fuerte el desarrollo y esa conexión con las personas. Yo no me puedo conectar contigo si no te entiendo. Entonces, esa conexión viene también dada de esa diversidad y de las posiciones de liderazgo. Claro, yo no puedo conectar contigo si no empatizo, como partiendo por la empatía, pero ustedes tienen la gran barrera de que los turnos, ¿cierto? ¿Cómo logran mantener este bienestar físico, mental, con buenos líderes, ya lo dijeron, con buenas prácticas, con empatía, con un foco muy centrado en las personas? Pero ¿cómo lo hacen cuando hay una, no sé, sobredemanda de la carga de trabajo operacional para que no se le vayan estos detalles? ¿Cómo van levantando la información? Porque tú decías que el trabajo es parte de lo que uno es, pero no es todo. Efectivamente, los estudios dicen que un 30% del tiempo o de lo que uno es en una realidad de bienestar multidimensional es el trabajo, el 30%. El resto del 70% de las multidimensiones del bienestar están fuera, pero ustedes las tienen adentro en estos turnos que son particularmente largos. ¿Cómo acompañan estas experiencias? Porque son un escenario distinto al horario de oficina aquí, sí, o de que uno va a trabajar en un horario, vuelve a la casa todos los días. Es distinto. Mira, bueno, ahora tenemos la ley de las 40 horas, así que eso sin duda está ayudando a que la sobrecarga no sea tanta, porque en el fondo estamos yendo hacia un trabajo más abordable. Eso es, o sea, voy a trabajar menos horas y voy a poder descansar más horas. En ese sentido hay un escenario favorable para las personas que trabajan en turnos de corrido, porque hay un límite que es más estrecho. Pero yo diría lo otro es ser bien riguroso, y acá quizás, perdóname Javier, porque yo sé que la minería es mucho más que en esto por lo que necesita la minería, pero fíjate que en mi equipo trabaja una persona que trabajó en minería, entonces trae esa mirada, tanto así que esto lo digo como anecdótico, pero con la mutualidad que nosotros trabajamos siempre nos felicita porque dice que somos los hoteles que más tenemos el cumplimiento de todos los aspectos más de riesgo laboral, de accidentes, etcétera. Entonces, es monitorear muy bien eso. En el fondo, si hay mucho conocimiento, hay mucha experiencia, hay mucha literatura de cómo hacer que el trabajo sea realmente abordable. No hacerlo porque sí, o se hace de esta manera, sino que informarse. Hay protocolos, hay maneras. Bueno, nosotros también operamos con marcas internacionales que tienen mucho conocimiento, mucha capacitación sobre cómo efectuar el trabajo físico en las habitaciones, por ejemplo. Cómo agacharse, cómo abordarlo, cómo limpiar esto sin tener un riesgo de un accidente, cómo moverse, qué ejercicios puedo hacer. Entonces, en el fondo hay un límite, y el límite está claro, no sobrepasarlo nunca. Y trabajar de acuerdo a todos esos protocolos, y la verdad que con eso se puede abordar. Y como reitero, esto de ser bien riguroso en los turnos, ser bien riguroso en eso también. O sea, hay límites operativos, no se pueden transar, no se pueden sobrepasar. Pero una persona que trabaja en hotelería tiene su turno, no sé cuántas horas serán al día, pero después esa persona se va a un espacio. ¿Cómo la cuidan en lo práctico? No sé, llega a su pieza o tiene una instancia de comer con las otras personas. Bueno, ¿Cómo sí. Sí, por supuesto. O sea, en ese sentido, perdona mi ignorancia, sí, no tengo idea cómo lo hacen. Sí, la interacción, y ahí también tiene mucho que ver con el equipo, que cómo te apoya tu equipo en la operación. Fíjate que acá hace algo bien choro, pero muchas veces comentan que el equipo es acogedor. Cuando llega una persona nueva la capacitan, cuando llega una persona la ayudan, y lo destacan mucho. Entonces, ¿qué hace ese círculo virtuoso? Que, claro, porque la otra camarera que está ahí
sabe que también necesita el apoyo de esta otra persona nueva. Entonces, y ella fue nueva alguna vez, entonces empatiza, le da las herramientas, la acompaña. Compañerismo, mucho compañerismo. Y los turnos también son turnos que tienen un horario establecido, o sea, son 6x1, muchos, que ese es el sentido de lo más complicado, porque es más extenso, pero en el fondo también son menos horas al día, que eso es bien amigable comparado quizás con la minería. En vez de trabajar 9 horas, trabajan 7 horas al día. Entonces son personas que también tienen su descanso y pueden recuperarse muy bien antes del turno siguiente. ¿Y tú, Javier, qué puedes decir al respecto? Ya te robó toda la inspiración. No, la minería tiene mucho más. Muchas buenas prácticas ahí. Pero si me podéis decir, me queda una pregunta aparte de esta, porque se nos está acabando el tiempo, están soplando por ahí. ¿Cómo cuidan ustedes a las personas ahí en terreno? ¿Cómo ven a las personas fuera del nocturno? Las mineras en general, como las personas pernoctan, ¿sí? En su gran mayoría, hay algunas que no, pero en su gran mayoría sí, tienen todo un sistema de servicio de campamento. Unas más, otras menos desarrolladas, por supuesto, que pueden usualmente ir al gimnasio, canchas de pasar deporte, actividades de recreación, algunas hacen baile o clubes, tienen lugar para jugar ajedrez, ping pong, algunas tienen pubs, pero sin alcohol, por supuesto, pero es un lugar de esparcimiento, mesas de pool, etcétera. O sea, se crean los espacios para que tú puedas tener un encuentro con otras personas fuera de tu mundo laboral, pero depende de cada uno, por supuesto, querer tomarlo. Hacen campañas cada cierto tiempo, tal vez de unas olimpiadas o el encuentro o celebran fechas especiales. Por supuesto, pasar el 18 de septiembre se está trabajando, la Navidad se está trabajando, el Año Nuevo se está trabajando, igual que con Daniel, le debe pasar. Y tienes que generar esos espacios de encuentro ahí con un espacio festivo y reconocer y agradecerle a las personas que están dedicando ese tiempo por estar ahí por la compañía. Yo creo que esa es la forma, hacerles que se sientan como en casa. Como en casa, la acogida. Oye, muy cortito, si me pueden decir 2 o 3 red flags que hay que tener muy en cuenta a la hora de evaluar o hacer seguimiento al bienestar en terreno. 3 red flags, si pasa esto, hay que hacer algo. La misma pregunta para los dos. Red flags. Mira, hay cuantitativos o cualitativos, ¿ya? Cuantitativo, claramente el ausentismo. Cuando hay mucho ausentismo, algo pasa. Puede ser interno, generalmente es interno. Muy pendiente a qué pasa. La gente va, la gente está llegando. Yo diría que eso hay que darle siempre un doble clic. Y lo otro es el estado anímico, qué pasa en el hotel, cuáles son las emociones, cuáles son las impresiones, y en eso, de nuevo, lo que comentaba recién Javier, el liderazgo fundamental, no solamente el liderazgo del hotel, porque nosotros como área corporativa externa al hotel también tenemos mucho contacto con ellos, entonces siempre conversar mucho y ver cómo está el estado de ánimo en los hoteles. Yo diría que esos particulares hay que estar siempre bien atentos. ¿Y cada cuánto monitorean el ausentismo? ¿Tienen como, no sé, cada 3 meses, un mes? No, constante, todos los días. Todos los días, sí. Si la operación lo requiere. Sí, pues. Perfecto. ¿Y tú, Javier? Red flags. Yo creo que pueden haber varios, bien decía Daniel, el espacio más cuantitativo pueden medir desde las encuestas de clima, el protocolo psicosocial, que la verdad pasa mucho tiempo entre uno y otro, o las denuncias, por ejemplo, que hay a través de los canales que puede existir en la compañía, dando caso de espacio para la ley Karin, por ejemplo. Claro. Pero hay otros que son más cualitativos, que tienen que ver efectivamente tal vez con riesgos de seguridad. Cuando las personas tienen la mente en otra cosa, se dan más incidentes, tal vez. No sé si existe algún estudio con relación a esto, no lo digo con fundamento técnico, es una impresión personal nomás. Sí existen, te le puedo mandar estudios de cómo el estado anímico, cuando estás con la casa en otra parte, impacta en la accidentabilidad. En la accidentabilidad. Sí. Y también yo creo que los grupos que existen en las empresas son una fuente súper relevante de información. Cuando digo grupos hablo del comité paritario, comité bipartito de capacitación si existe, los sindicatos, el grupo de comunidad de expertos que se haya creado de algo, o el grupo de comunidad mujeres si existe, o los grupos que existan generalmente se conectan con las personas.
y desde su ámbito técnico, pero escuchan otras cosas. Y eso son fuentes súper valiosas, tal vez de escuchar qué está pasando y poder conectar a través de otros canales. Perfecto, Jair, muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer que me hayan acompañado hoy día. Me quedo con la importancia del conectar, del liderazgo y de que para impulsar el bienestar en terreno hay que estar en terreno. Hay que ver lo que está pasando y monitorearlo y conversar. Así que nada, muchas gracias a ustedes, son tremendos líderes. Los felicito por todo lo que están haciendo e impulsando en sus respectivas industrias. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Hablemos de Bienestar en Serio.